Bienvenido a un nuevo episodio de Lana Maker, donde te voy a contar los fundamentos y los principios básicos sobre cómo poder acceder a tus documentos desde los grandes modelos de lenguaje. Si quieres saber cómo personalizar la experiencia para que no alucine, no te dé resultados raros, sino que te dé resultados de tus documentos, acompáñame en este vídeo y te voy a contar cómo. Vamos ya mismo. Durante los últimos episodios muchos nos habéis contactado con una pregunta. Hola, quiero saber cómo trabajar con mis propios documentos. Hola, quiero poder insertar los modelos y trabajar localmente para trabajar con información local. Hola, me gustaría saber cómo acceder a mis datos propios. Quiero meter PDFs, quiero meter documentos. ¿Qué significa esto? Os lo cuento hoy, que vamos a explorar uno de los patrones más importantes para aumentar el contexto y el conocimiento de nuestros grandes modelos de lenguaje sin tener que entrenarlos. Para esto vamos a explorar Retrieval Augmented Generation o generación aumentada a partir de la recuperación. ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver ya mismo. Ojo, en el vídeo de hoy solo vamos a ver los conceptos, vamos a ver las herramientas, vamos a ver todas las piezas que conforman una solución RAG, pero no vamos a revisar ninguno de los RAG que vamos a ver en los próximos vídeos. Al final del vídeo os dejo todas las aplicaciones y alternativas para aplicar este concepto. Lo vamos a ver en próximos vídeos, pero si queréis ir avanzando, lo tenéis ahí disponible. Retrieval Augmented Generation es un término que surge a partir de esta publicación de mayo de 2020 que explora cómo se puede ofrecer mayor información contextual para realizar todas estas tareas intensivas de NLP o lo que sería procesado de lenguaje natural. Es decir, ¿hay alguna forma en la que pueda suministrar más información que sea relevante para el contexto de generación, que me dé mejor resultado en estas tareas? Bien, pues lo vamos a ver justo ahora en este paper. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este tipo de soluciones? Y básicamente este es el diagrama que encontramos en la publicación, que inicialmente pues quizá no lo veis del todo claro o no se ven claramente cuáles son cada uno de estos elementos. Precisamente lo que vamos a hacer durante el vídeo de hoy es cortar en trozos, en partes, e ir explorando cuáles son los distintos elementos. Por un lado tenemos la consulta, lo que le vamos a preguntar a nuestro sistema, que puede ser desde pedirle que me define un término, como podéis ver aquí, o que verifique un hecho, quién ganó el Nobel en tal año. Hay una segunda parte que lo que va a hacer es el codificador de la consulta, que va a coger esta consulta y la va a convertir en un formato que me permite trabajar con ella de forma sencilla. Una vez que yo tengo esta consulta codificada, lo que voy a tratar es de encontrar dentro de un índice documental fragmentos que se parezcan a lo que yo estoy preguntando. Es decir, imaginad que queremos obtener la información de los Nobel y en nuestro archivo documental tenemos toda la información de la Wikipedia actualizada hasta el día de hoy. Pues cuando vaya a responder esta pregunta, lo que va a hacer nuestro sistema es obtener estos datos, obtener los fragmentos precisos y a continuación generar la respuesta. Pero no generar la respuesta como lo haría antes, sino generar la respuesta con nuestra pregunta original y los fragmentos que más se parezcan a lo que hemos obtenido. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir obtener unos resultados que deberían ser mejores a los de los modelos grandes de lenguaje en general. ¿Y esto por qué? Porque ya habéis visto que todos los modelos GPT-3.5, GPT-4, incluso los que se están publicando hoy en día, Llama 2, etcétera, todos tienen una fecha de corte, todos se han entrenado hasta un momento en el tiempo. ¿Qué ocurre si le quiero dar información sobre datos que han o hechos que han ocurrido después de la fecha de corte? El sistema se lo va a inventar, nos va a responder y nos va a dar información que posiblemente sea errónea. Ocurre lo mismo con la base de código. Imaginad que tenemos un sistema que estamos trabajando con un repositorio y queremos que nos responda exactamente con la información de mi repositorio. Pues ahí lo que tengo que hacer es alimentar este sistema documental con los distintos ficheros que tengo. Esta y todos estos elementos que hay y que podéis ver en pantalla son los elementos teóricos que hacen falta. Pero vamos a ver ahora exactamente todas las partes necesarias, pero también algunos conceptos que van a ser claves. Y el primero de estos conceptos son los embeddings. Cuando os hablo de embeddings, quizás os suene un poco a Matrix lo que os voy a contar. Ceros y unos, vectores, pero no, vais a ver que es un concepto que se entiende relativamente bien y que nos va a ayudar mucho a realizar todas nuestras tareas.
Vamos a salir de Matrix entendiendo qué son estos embeddings. Embeddings son representaciones vectoriales de palabras, de términos, que tratan de retener parte del significado y parte de la semántica de las palabras que están incluidas y que estamos convirtiendo en estos embeddings. Vamos a ver un ejemplo aplicado para que lo entendamos perfectamente bien. Y para ello damos paso a nuestro diagrama, el diagrama del elefante. En el eje de las X tenemos el tamaño de cada uno de los animales. A la izquierda los muy pequeños, a la derecha los muy grandes. Y en el eje de las Y tenemos si el animal es acuático o el animal es terrestre. Cada uno de estos ejes lo vamos a puntuar desde menos 100 para lo más pequeño y más 100 para lo más grande. 100 para lo acuático y menos 100 para lo terrestre. Entonces ponemos nuestro elefante y dentro de este esquema tiene una representación vectorial que sería 100 menos 100. ¿Esto qué significa? Que es un animal de gran tamaño y que es terrestre. A continuación queremos añadir un segundo animal, la ballena azul. La ballena azul, como veis, tiene el mayor peso, tiene el mayor tamaño de los dos animales. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Por un lado, que la representación vectorial de nuestro elefante va a cambiar, ya que el elefante ya no es el mayor animal que podemos encontrar dentro de nuestro sistema de representación y de coordenadas. El 100, que representaría el animal de mayor tamaño, es la ballena azul. Esto recoloca un poco al elefante y por otro lado podemos ver cómo en la parte superior tenemos a la ballena, que es un animal acuático, y en la inferior al elefante, que es un animal terrestre. Con este sistema podemos codificar cualquier animal que queramos, tan solo tendremos que posicionarlo y ajustar el tamaño relativo al de mayor y menor tamaño. Advierto que por simplificar no estoy reposicionando en las siguientes diapositivas el tamaño de todos los elementos, sino que me estoy acercando más a la versión final. Pero si quisiéramos entrenar un sistema de embeddings desde cero, tendríamos que hacer esto para cada uno de los nuevos elementos que vamos añadiendo. ¿Qué ocurre si añadimos un delfín, por ejemplo? Pues el tamaño del delfín, un delfín puede pesar unos 100 kilos y una ballena unas 10 toneladas, como veis es un peso casi 100 veces mayor, así que el delfín le vamos a poner un tamaño 2 y como es acuático le vamos a poner 100. Vamos a seguir añadiendo al tiburón blanco, al tiburón martillo, el tiburón martillo que es menor que el delfín, el tiburón blanco que es mayor. Como veis, todos están dentro de la zona acuática porque tienen 100 como segunda coordenada y en el eje de las X podemos ver el tamaño relativo de cada uno de los animales, lo cual nos permitiría realizar comparaciones. Pero no nos adelantemos porque nos quedan añadir otros animales. Podemos añadir a la rana, que tiene un tamaño menor que cualquiera de todos los que hemos visto, pero que es anfibio, con lo cual ni es acuático ni es terrestre. Vive entre medias. Y podemos seguir añadiendo elementos y elementos, hormigas, plancton, fitoplancton, lo que queramos. Cualquier animal puede tener representación de este simple sistema. ¿Por qué es útil esta representación? Bien, para entender cómo se utilizan estos embeddings a la hora de detectar similitud, tenemos que hablar de la función similitud coseno, que es una medida que nos va a devolver el grado de similitud entre dos elementos cualquiera a partir del ángulo que hay entre esos dos elementos. Como veis, esta fórmula nos permite calcular de una forma sencilla cuál es la similitud entre ambos elementos. ¿Esto qué significa? Que si queremos responder a una pregunta como ¿cuál es el animal más diferente a la ballena? Podemos, a partir de los ángulos de la imagen, observar que, por ejemplo, la hormiga sería el más contrario. Todos estos grados de similaridad o de parecido van a ir en una escala de -1 a 1. -1 es lo más diferente y 1 va a ser lo más parecido. En este caso veis cómo la ballena y la hormiga básicamente se sitúan como en un eje totalmente contrario. Ahora bien, ¿cuál es el animal más similar al delfín? Pues si observamos los ángulos, vamos a ver que el tiburón martillo es más similar al delfín que el tiburón blanco. Algo que quizás viendo el sistema de coordenadas se puede entender de forma intuitiva,
pero es algo que nos permite automatizar esta búsqueda de similaridad. Como veis aquí, el grado de similaridad entre ambos es 0,993. ¿Por qué es esto interesante? Porque aquí estamos hablando de dos dimensiones, pero es que los sistemas de embedding que existen hoy en día no utilizan dos dimensiones, utilizan centenares o millares de dimensiones, miles de dimensiones para expresar el sentido y la similaridad entre dos trozos de texto distintos, entre dos conceptos diferentes. Si vemos la definición en OpenAI de los embeddings de OpenAI, miden el grado de relación entre cadenas de texto, lo que permite hacer búsqueda, clusterización, recomendación, detección de anomalías, clasificación y medida de la diversidad para ver hasta qué punto son diferentes dos conjuntos distintos. Y un embedding como tal es un vector de números en coma flotante y en el caso de los embeddings de OpenAI son un total de 1536 dimensiones. Es decir, cada factor que está codificado se define en 1536 dimensiones. ¿Cuánto cuesta generar estos embeddings? Pues generar los embeddings es muy barato. De hecho, cada 1000 tokens son 0.00001 dólar. Así que codificar grandes documentos no debería ser demasiado costoso. Y una cosa importante, una vez que nosotros hemos generado estos embeddings, los podemos almacenar. No es como con otro sistema en el que tengamos que, cada vez que queremos añadir un documento, volver a regenerar los embeddings. Una vez que he generado un embedding, lo puedo almacenar y no tengo que volver a tener estos gastos. Obviamente, también hay sistemas de embeddings locales que no tienen estos costes asociados. Así que esto es una buena noticia. Vamos a volver al RAG y vamos a ver otro de los elementos. Estamos hablando de embeddings. ¿Y para qué podemos usar los embeddings? Bien, para entenderlo bien tenemos que hablar del índice documental. Vamos a ver cómo funciona este índice documental. La idea de este índice documental es que tenga distintos documentos. Y aquí en la imagen podemos ver un documento de texto, el clásico lorem ipsum de toda la vida. Cuando nosotros queremos alimentar nuestro índice documental, lo que vamos a ir haciendo es partir este documento en distintos chunks, en distintos trozos. Os digo chunks porque es la terminología que se utiliza normalmente. Cuando definimos estos chunks podemos pedir que se solapen o que no se solapen. En la imagen estamos viendo cómo tenemos cierto solape para evitar que se queden frases cortadas o que nos busque significados más precisos. Podemos repetir este proceso hasta el infinito, hasta que todo nuestro documento esté cortado en chunks, esté cortado en trozos. Una vez que tenemos todos estos trozos, ¿qué es lo que va a hacer nuestro sistema? Lo que va a hacer es convertir este texto en tokens. Y los tokens, como podéis ver en la imagen, son estos trozos de palabra o partes de palabra que se repiten habitualmente en el corpus con el que estamos trabajando. Esto lo hace el tokenizador, en este caso está sacado del tokenizador de OpenAI, y como veis en ocasiones hay palabras que corresponden a un token, hay partes de palabras que corresponden a un token y en algunos casos tenemos incluso los espacios que preceden a unos caracteres incluidos dentro del token, cuando estos caracteres se repiten de forma habitual. La parte más interesante y que nos viene bien entender es que por debajo el sistema va a trabajar con tokens y cuando generemos contextos, todos esos contextos siempre vienen expresados por el número de tokens. Internamente, ¿qué son estos tokens? Pues estos tokens básicamente se corresponden con un diccionario, que es este diccionario de tokens, que ya viene definido. En el caso de OpenAI son aproximadamente unos 100.000 tokens y como podéis ver, esta cadena tan colorida queda convertida en una serie de números, ¿vale? Esto afortunadamente no lo tenemos que ver, simplemente tenemos que saber que internamente vamos a pasar de palabras a tokens y que esos tokens tienen una representación numérica. ¿Por qué es esto importante? Porque una vez que nosotros tenemos nuestras cadenas de texto, podemos obtener los embeddings de estas cadenas y le vamos a pasar cada uno de estos chunks y nos va a devolver un vector con estos embeddings que recoge el sentido y el significado de ese fragmento de texto. Para que os hagáis una idea, podemos decirle que nos coja todo un PDF y nos lo parta en trozos de 500 caracteres. Esos caracteres serán 700 tokens y para cada uno de esos 700 tokens vamos a tener unos embeddings, ¿vale? ¿Por qué es esto importante?
Pues porque nos va a permitir comparar distintos fragmentos de texto. Pero a lo mejor alguno se pregunta, ¿y si mi fichero no es un TXT? ¿Qué puede hacer? Mi recomendación es que le deis un vistazo a un programa que se llama Pandoc, que nos permite convertir de cualquier documento de texto a... o sea, de cualquier documento, doc, PDF, etcétera, a fichero de texto. También permite trabajar con formatos estructurados como Markdown, así que es una maravilla. Esto simplemente para que conozcáis la herramienta. Veremos que muchos de los programas que vamos a utilizar ya soportan esta conversión automáticamente y no tenemos que hacer nada de lo que tenemos aquí. Pero si no lo tenéis, aquí tenéis una alternativa. Hemos dicho que podemos guardar nuestros embeddings. Tenemos X fragmentos, X embeddings, X vectores. Cada uno de estos vectores lo vamos a almacenar en una base de datos vectorial. Afortunadamente hay muchísimas alternativas de bases de datos de vectores. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos ChromaDB, que es una solución open source, pero tenemos soluciones tipo Elasticsearch que soportan vectores también, Pinecone, Quadrant, Waveirate, un montón de ellas, muchas de ellas open source y te ofrecen la posibilidad de ejecutarlas localmente o en una solución gestionada cloud. Para los que digáis, pero ¿y las bases de datos de siempre? Y no me quiero instalar nada más. Incluso hay soluciones para guardar estos datos y poder calcular la similaridad basadas en PostgreSQL. Así que por eso no os preocupéis, que están prácticamente ahora mismo todo el mundo sacando soluciones para bases de datos de vectores. Bien, vamos a volver a nuestro diagrama original y vamos a revisar qué papel ocupa dentro de este diagrama. Como os podéis imaginar, nuestra base de datos vectorial va a ser nuestro índice documental. Va a ser donde guardemos y gestionemos todos los fragmentos de los documentos que queremos analizar. ¿Y esto qué implica? Que para cada uno de los documentos que queramos añadir se van a tener que calcular los embeddings. ¿Cómo influye esto en el proceso de generación? Pues básicamente yo tengo una consulta, voy a pasar esa consulta a mi modelo de gran lenguaje y me va a dar la respuesta. Básicamente es el modelo de gran lenguaje cuando al procesar mi consulta genera esta respuesta que estamos buscando. Pero ¿cómo interactúa esto con el RAG? Imaginad que tenemos una conversación con un sistema de chat al que le damos unas instrucciones iniciales, una serie de pautas, una serie de ejemplos. Estamos haciendo un ejemplo de FewShot, como hemos visto anteriormente. Y tenemos una consulta 1, nos responde el sistema, consulta 2, consulta 3. Cuando nos llega la consulta 3, el contexto que tiene que evaluar nuestro gran modelo de lenguaje no solo es la consulta 3, sino que son todas las interacciones previas que hemos tenido. Cuando estamos trabajando con un sistema que nos permite realizar distintas interacciones, es fundamental entender la importancia del contexto. Si yo estoy chateando con ChatGPT, con Mistral, con cualquiera de estos modelos y ya he tenido dos interacciones previas, tengo que entender que el contexto, este tamaño de contexto puede ser 4.000 tokens, 8.000 tokens, no solo es la pregunta que yo estoy haciendo al modelo en ese momento, es esa pregunta más la consulta anterior, más la respuesta anterior, más la consulta anterior, más la respuesta anterior y cualquier otra instrucción previa que le vaya dando, ¿vale? Y esto ya nos permite intuir qué es lo que va a hacer el RAG. Cuando yo estoy haciendo mi proceso de consulta y cuando yo estoy obteniendo los datos, realmente lo que estoy haciendo es inyectar información útil en ese contexto, ¿vale? Si vemos cómo funciona ChromaDB, por ejemplo, tenemos una aplicación que hace unas consultas, las consultas se convierten en un embedding y básicamente la base de datos va a devolver los X fragmentos que más se parezcan a los embeddings de la consulta. Es decir, estoy haciendo una búsqueda de similaridad, buscando lo que tengo en mi base de datos, a qué se parece más a la query. Eso van a ser 1, 2, 3 fragmentos de unos 1000 tokens. Y esos 1, 2, 3 fragmentos de 1000 tokens los voy a meter en mi ventana de contexto. Es decir, le voy a facilitar a mi sistema información contextualizada para la pregunta antes de que nos dé la respuesta. Es decir, la respuesta se va a ver aumentada por esta búsqueda de fragmentos similares, lo que en teoría debería obviamente reducir la posibilidad de que alucinara. Si le doy un trozo de la Wikipedia donde le digo los premios Nobel de 2023, es mucho menos posible que se invente el resultado que si simplemente le pido esto sin suministrarle la información. Bien, pues ya tenemos prácticamente todos los elementos, porque si revisamos el esquema inicial, tenemos una consulta que va a ser captada por una aplicación. Esta consulta
cuando yo genere los embeddings con el sistema que sea, va a codificar esta consulta. Y tal y como hemos visto, las bases de datos documentales se van a encargar de obtener la información y almacenar la información. Así que nuestras bases de datos vectoriales van a ser la clave aquí para obtener buenos resultados y resultados de una forma rápida. Con esta información vamos a llamar a nuestro modelo de LLM local y la respuesta nos la va a devolver en nuestra app. ¿Vale? Así que tenemos la app que captura y la app que devuelve. En este diagrama podemos entender por fin cuál es el modelo y la forma en la que funciona un proceso RAG. Vamos a tener una consulta, se van a generar los embeddings de la consulta, vamos a llamar a nuestra base de datos vectorial para hacer una búsqueda por similaridad. Como ya os digo, esta base de datos nos va a devolver los chunks más parecidos y estos chunks los vamos a inyectar en la ventana de contexto y con esto nos va a dar una respuesta ad hoc que va a incluir la información necesaria. Ya este sistema y entender este sistema nos va a poder permitir a futuro entender qué tipos de casos van a funcionar bien con esta aproximación un poco de fuerza bruta en el que hacemos trozos y simplemente me traigo los trozos más parecidos y habrá que buscar alternativas para algún tipo de proceso específico. Pero en general esto es el proceso RAG, un proceso de recuperación de información extendida y esa información es contextual. El número de chunks, el tamaño, cuánto entra en el contexto, obviamente eso va a depender de cada modelo y el rendimiento de los modelos también va a diferir bastante. Así que ya veremos cada uno de los sistemas que se utilicen qué modelo de gran lenguaje utiliza. ¿Cuál es esta app? Es la única pieza que nos falta. ¿Cuál es esta app? No, ¿cuál es esta app? No, ¿cuáles son estas apps? Hay muchísimas apps hoy en día que podemos utilizar para hacer RAG, desde LangChain, que serían las piezas más básicas, a soluciones más integradas como PrivateGPT, H2O GPT, a soluciones mucho más extensas y genéricas como el Llama Index para acceder a documentación externa, Semantic Kernel, que podría ser una alternativa un poco más extensa a LangChain, soluciones como LocalGPT. Hay muchísimas, pero no las vamos a ver hoy porque no nos da tiempo. Me interesa que os quede claro el concepto de RAG y en el siguiente vídeo, manos a la obra, os explicaré cómo hacer de la forma más sencilla vuestras primeras pruebas con documentos locales. Hoy hemos revisado un montón de temas, hemos hablado de embeddings, de bases de datos, de vectores, de esta función de similaritud y de un montón de temas relacionados a bajo nivel con cómo se accede a la información en nuestros documentos. Los próximos vídeos, manos a la obra. Nos vemos aquí en La Hora Maker. Cualquier duda, comentario, cuestión, como siempre, lo tenéis por aquí abajo en los comentarios. Nos vemos. Chao.